Muy buenos días, queridos amigos y amigas. El día de hoy continuamos con un nuevo texto. Habíamos hablado de iniciar el estudio sobre el libro del profeta Jeremías. Es un estudio fuerte. No en vano, Jeremías es conocido por muchos como el profeta llorón. Y esto queda claramente entendido cuando se estudia con un poco de detenimiento la escritura, la profecía de este tremendo instrumento de Dios para con el mundo. Jeremías es un texto que tiene 52 capítulos, es uno de los textos más extensos dentro de los profetas mayores. El día de hoy iniciamos con una introducción a este texto, viendo algunas generalidades, viendo cómo nos vamos a mover a través de la exposición y el estudio eh, en la medida de la profundidad que nos sea posible de este texto. Padre, queremos entregarte este tiempo que nos permites. Queremos, Señor, clamar por tu presencia en este ministerio, que podamos exaltar tu nombre, que podamos exaltar tu palabra, que podamos acercarnos a ti a través de escudriñar las escrituras, en especial en el texto que pretendemos ocuparnos, el profeta Jeremías. A ti sea la gloria, la alabanza y la adoración, Señor, por todos los siglos. Aguza, Señor, nuestros sentidos espirituales para el mayor provecho. Coloca la verdad, Señor, en nuestros labios. A ti oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor, por quien te clamamos su pronto regreso. Amén. Muy bien. Resulta que en hebreo el nombre de Jeremías se puede traducir como el exaltado, el escogido por Jehová, el seleccionado por Jehová. Eh, Es el único caso, hasta donde yo sé y entiendo, es el único caso del profeta que fue elegido profeta antes de nacer. Lo vemos allí en Jeremías capítulo 1 versículo 5, donde Dios lo designa y le dice, vas a ser profeta. Tremendo. Es el único caso de aquel que es hecho profeta antes de nacer. Básicamente, a nivel muy global, el texto de la profecía es cerca del 60% del texto de todo el libro de los 52 capítulos, cerca del 60% de un contenido profético, está enfocado en dos corrientes. Primero, la corriente sobre los males políticos, la peste de la corrupción, sobre el daño social, sobre la corrupción, etcétera. Y el segundo aspecto es la relación íntima que alcanza a desarrollar Jeremías con Dios. En esos dos aspectos se centra, como todo el libro de Jeremías, a través de tratar varias connotaciones, varios aspectos a través de los cuales el profeta se mueve indiferentemente. De hecho, el libro de Jeremías no tiene un orden cronológico
en el desarrollo de sus profecías. No tiene esa hilaridad que de pronto tienen otros textos, como el de Daniel, por ejemplo, que ya estudiamos. El libro del profeta Jeremías no tiene esta hilaridad. Como lo hemos dicho en el estudio de otros textos, si bien es cierto que el libro de Jeremías fue orientado básicamente al pueblo de Jerusalén, pueblo de Judá, Jerusalén su capital, es cierto, repito, como lo hemos dicho tantas veces en este ministerio, es cierto que es absoluta, taxativa e indefectiblemente aplicable al momento histórico actual. Es decir, estamos hablando de un libro que fue escrito por allá entre el año 628, 625 y el año 589 aproximadamente antes de la era cristiana. O sea, hace tacada pues de tiempo que eso fue escrito y sin embargo parece escrito el día de ayer. Totalmente aplicable a nuestro momento histórico actual. Ahora bien, en ese lapso de escritura del profeta Jeremías, que son cerca de 44 años, ya acabamos de dar la fecha aproximadamente, 629 al 585 aproximadamente, le tocó al profeta Jeremías 5 reinados distintos, 5 reinados. Lo que traducido históricamente quiere decir que fue un periodo bastante movido, ¿sí? Algo así como reinados de 8 años más o menos, 5 por 8, 40. Ahí está más o menos el tiempo. Fue bastante agitado este tiempo. ¿Por qué? Porque cuando Jeremías llega a la escena, estaba el rey Josías. El rey Josías era bien, man creyente en el Señor, un personaje que apoyó toda esta labor profética de Jeremías, lo acompañó en muchos procesos. Pero de ahí ya los otros 4 reyes, que fueron Salum, Joacim, Jeconías y Sedequías, al contrario de lo que Josías había hecho, se dedican a humillar, a maltratar, a avergonzar y a encarcelar a Jeremías. De ahí que la vida de Jeremías, así como fácil, fácil, no fue. Además, hablábamos hace un instante de su relación íntima con Dios. A Jeremías le dolió profundamente la situación que estaba viviendo Jerusalén. Entonces, una vida hecha cuadritos, una relación con Dios en la cual se le permite vislumbrar el castigo, la condena y la absolución de Jerusalén. Entonces, no en vano Jeremías escribe las Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, conocido como las Lamentaciones de Jeremías, y es precisamente reflejando toda esta situación caótica de Jerusalén, y es por eso que es también conocido Jeremías como el profeta llorón. ¿Por qué? Porque su condición de vida y su desempeño como profeta no fue en lo absoluto fácil, ni agradable, ni bonita. Esto lleva precisamente a esa condición de angustia, de que sean unos libros
unos escritos dentro del texto profético de Jeremías muy fuertes, muy duros, y lo vamos a ver aquí en el desarrollo. Ahora bien, hay 12 elementos, 12, que pude rescatar como datos curiosos, datos interesantes de todo este texto de Jeremías, que hacen que precisamente el libro de Jeremías sea uno de los libros interesantes, intensos, fuertes del Antiguo Testamento en la palabra de Dios. Vamos a ver, al menos a mencionar estos dos elementos que nos van a permitir asirnos un poco a la historia y al conocimiento de causa, a ese nexo causal entre las circunstancias que se vivieron, la intensidad del texto y la condición en que el profeta responde ante estos eventos. El primero de ellos ya lo mencionábamos hace un momento, y es que fue proclamado profeta antes de nacer. Es el único, repito, a mi leal saber entender que fue declarado profeta antes de nacer. La segunda es, también lo habíamos mencionado hace un momento, que sus profecías no siguen un orden cronológico coherente. Entonces se hace un poquito más difícil el estudio profético de Jeremías porque hay que empezar a jugar con esos espacios geográficos y esos espacios históricos para poder ubicar cada profecía dada por él en el momento y el tiempo justo, lo cual no hace fácil el estudio de estas profecías. El tercero de esos eventos curiosos es que fue el único profeta al que le tocó en carne propia vivir la caída de Jerusalén. Fue el único que pudo escribir de primera mano, porque la vivió, la caída de Jerusalén. Todos los otros profetas escribieron referidos a Jeremías, estaba ahí cuando lo escribió. Ese es un dato bien importante, porque le da una tremenda credibilidad, máxime cuando uno estudia o complementa estos estudios bíblicos con el estudio de la historia y lo que ha sido, por ejemplo, la biografía de Jerusalén como tal. Me permito referirles el libro que lleva precisamente ese nombre, la biografía de Jerusalén, del historiador inglés Simon Sebag Montefiore. Tiene un texto muy detallado sobre lo que ha sido desde los patriarcas hasta el momento histórico actual, 1967-1969, de lo que ha sido la historia de Jerusalén. En cuarto lugar, una de esas particularidades que habíamos mencionado muy ligeramente es que Jeremías, en los últimos cuatro reinados, después del rey Josías, fue burlado, humillado, perseguido, encarcelado. Mejor dicho, en esos últimos cuatro reinados, la vida se le ha hecho cuadritos al profeta Jeremías. De hecho, algunos de sus escritos vienen realizados desde la cárcel, ¿sí? Tremendo. Luego de haber visto la caída de Jerusalén. En el Nuevo Testamento, el texto del profeta Jeremías es citado 7 veces. 7 veces es citado este texto profético de Jeremías en el Nuevo Testamento. 7, un número interesante bíblicamente hablando. Muy bien. Eh, incluye este texto de Jeremías una referencia muy clara, una referencia cruzada, muy coherente, muy exacta
al tema que plantea Daniel en el capítulo 9, inherente a las 70 semanas. ¿Se acuerda cuando estudiamos por allá el libro del profeta Daniel? Cuando estudiamos también el libro de Apocalipsis, casi que simultáneamente, haciendo allí un paralelo entre Daniel y Apocalipsis, veíamos que el libro de Daniel habla de esas 70 semanas, que realmente eran 70 años. Y aquí el profeta eh, Jeremías hace una citación, hace una confrontación, una comparación muy cercana, casi que me atrevería yo a decir quién le pasteleó a quién. Entonces que Daniel fue mucho antes que Jeremías. Jeremías hace allí una referencia bastante fuerte a esas 70 semanas. Ahora bien, eh, de los 1364 versículos que tiene el libro del profeta Jeremías, 812 son proféticos. Es decir, de 1300, 800 son más o menos el 60%. Lo decíamos ahora, cerca del 60% es profético. O sea, es un libro con una tremenda carga de profecía bíblica. Interesante. Eh, Hay un dato allí que es de alguna relevancia, de alguna trascendencia, y es que muchas de las profecías de Jeremías fueron dictadas a su fiel secretario. Adivine cómo se llamaba el secretario de Jeremías. Piense, piense, piense más. Sí, señor. Baruch, como que no sabía. Ay, Baruch. Y de hecho, hay un texto en la Biblia, de los textos que llamaríamos deuterocanónicos, o sea, no están dentro del canon original de la iglesia. Es uno de los 7 libros deuterocanónicos. Aparece el texto de Baruch. Pero este texto de Baruch más parece una adaptación a posteriori de muchos de los planteamientos que Jeremías había dictado otrora de manera directa a Baruch. El libro de Baruch tiene algunas imprecisiones, no quiere decir que sea malo, quiere decir que no está acepto dentro del canon bíblico. Por eso está dentro de uno de los 7 libros deuterocanónicos. Listo, el libro de Baruch, un dato bien interesante, apunte por ahí, tome nota. Listo. Que es, entre otras cosas, una de las diferencias entre las Biblias mal llamadas católicas y las Biblias mal llamadas cristianas. La Biblia no es sino una. ¿Sí? La diferencia son los 7 textos deuterocanónicos, de resto son exactamente iguales. ¿Sí? Entonces, apunten allí ese dato que es bien, bien interesante. Otro elemento es que todo el llamado que hace Jeremías a través de sus planteamientos proféticos son absolutamente desoladores, son absolutamente desconsoladores, son fuertes. Y eso le valió dentro de muchos biblistas ese apodo, ese sobrenombre del profeta Llorón. Repito, no en balde, y ya les expliqué el porqué, cuál es la causa de este sobrenombre, de este apodo que se le ha dado al profeta Jeremías, porque es que las profecías son absolutamente desgarradoras. Listo. Cuando vamos a abordar y vamos a estudiar el libro del profeta Jeremías, nos encontramos con una dicotomía.
hay dos caminos a seguir en el libro del profeta Jeremías. ¿Y por qué dos? Porque hay dos versiones del libro. ¿Cuál es la legítima? Hay dos versiones. ¿Cómo que hay dos versiones? Sí, hay dos versiones. Perdón. La primera es la versión hebrea del libro de Jeremías, ordinaria y vulgarmente conocida como la masorética. La versión masorética o hebrea del libro de Jeremías es la que habitualmente conocemos, con la que vamos a trabajar. Está allí la versión Reina Valera. También está la nueva versión internacional o en la Nácar Colunga también está. Y hay una segunda versión que es una adaptación de la Septuaginta. ¿Recuerdan cuando hicimos el seminario sobre las diferentes Biblias? Hace muchos años dictamos aquí un seminario sobre los tipos o las clases de Biblias y hablábamos de la Biblia Septuaginta. Esa otra versión del libro de Jeremías es una versión extraída de la versión Septuaginta, que tiene de diferente, que es mucho más cortica. La Septuaginta es mucho más cortica, mucho más breve, tiene un orden muy distinto. Hay profecías que ya no están allí, hay otras que se cruzan con otros, eso es pesado, ¿sí? Y le repito, la primera versión es la que se conoce como la masorética, ¿sí? Que es la que viene del hebreo. Entonces, en este caso, vamos a seguir, vamos a estudiar el libro de Jeremías probablemente de esta última versión, es decir, de la masorética, no de la versión que viene de la Septuaginta. ¿Listo? Porque ya les acabo de explicar, porque es un poco más pesado, es un poco más difícil, eh, no tiene una coherencia que permita hacer una exposición muy clara y muy contundente del texto. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Eh, Les decía al principio que todo este libro del profeta Jeremías, básicamente el enfoque principal está casi que dirigido totalmente a Judá y a su capital, que es Jerusalén. Y habla básicamente de todo este proceso de descomposición que se da, de todo este proceso de la caída de Jerusalén, porque habían tres grandes enemigos detrás de la destrucción de Judá. Y esos tres grandes enemigos fueron Asiria, Egipto y Babilonia. Estamos, que ya vimos en los textos anteriores, en el libro de Isaías, lo hemos visto muy ampliamente, en el libro de Daniel. Hemos visto claramente qué es lo que está pasando con estas tres ciudades, Asiria, Egipto y Babilonia. Y las tres van y someten, asedian a Judá. Entonces, estos elementos que acabo de mencionarles llaman la atención precisamente por lo especial de este libro. Ahora bien, si nosotros cogemos la forma del libro en sus 52 capítulos, a pesar de que trata claramente dos temas centrales, la corrupción, la política, la desigualdad social, la caída de Jerusalén y la relación personal del profeta Jeremías con Dios, trata esos dos temas de manera central. La forma en que está organizado el libro, o sea, los 52 capítulos, se puede disgregar, se puede separar en 8 temáticas diferentes. 8 temáticas que formarán parte de esos dos grandes temas centrales. La primera parte es el llamado de Jeremías.
Ese llamado de Jeremías está casi que exclusivamente concentrado en el capítulo 1. La primera parte es el llamado de Jeremías que está en el capítulo 1. Una segunda parte lo vemos en las advertencias y la eh, exhortación que se hace a Judá de que se arrepientan de lo que están haciendo porque van por donde no es. Esa segunda parte la encontramos del capítulo 2 al capítulo 29. Amplio, son 27 capítulos dedicados a invitar a la gente, hey, cambien, hey, por ahí no es, hey, pilas, hey, pongan palios, hey, hey. Esa es la segunda parte. La tercera parte son las promesas, en plural, promesas de parte de Dios a Jerusalén de una posibilidad de redención. Es decir, no están perdidos. Hay forma de restaurar lo que ustedes han dañado. Eso lo encontramos del capítulo 30 al capítulo 33. 27 para advertir y solamente 3 para decirles hay salvación. ¿Será que es importante escuchar? Piensa uno. Cuarta parte es un recuento que hace el profeta Jeremías a manera de historia, de qué es lo que ha pasado, por qué llegamos hasta aquí, qué hora nos enredamos de esta manera. Esa es la cuarta parte y lo vemos allí, entre el capítulo 34 y capítulo 35. Quinto tema, el sufrimiento personal de Jeremías. La angustia, la desesperación, la tremenda tristeza y el sufrimiento de Jeremías. Eso lo encontramos allí entre el capítulo 36 y el 38. En sexto lugar, vemos la inevitable caída de Jerusalén y las terribles consecuencias de esa caída. Tremendísimo. Eso lo vemos allí entre el capítulo 39 y el 45. La caída de Jerusalén y las consecuencias de esa caída. Número 7. El juicio contra las naciones. Ahí vamos a volver a hablar de Asiria, de Egipto, de Babilonia, de Jerusalén, claro. Ahí vamos a subir a hablar de eso y lo encontramos ubicado en el capítulo 46 al 51. Y la octava parte es básicamente un apéndice histórico, como un recorderis, mire lo que pasó. Y como dice el libro de Apocalipsis, el que tiene oídos, que oiga, y el que tiene ojos, que vea. Pilas, capítulo 52. Tenemos entonces que el libro de Jeremías es un libro muy especial por todos los datos que hemos dado. Es un libro que es interesante porque se enfoca en dos temas centrales que se pueden subdividir en 8 temáticas de capítulo, ¿no? Que en un resumen ejecutivo, resumen de bolsillo, coquito, como con carnet de Cisben, tranquilo, relajado. ¿Cómo me resume usted el libro de Jeremías? ¿Ah? Fácil. 3 puntos. Primero, arrepentimiento. Lo vemos cuando Jeremías invitó al arrepentimiento y el pueblo se negó a arrepentirse. Número 2, juicio, revelación contra el pacto que había hecho Judá y traición a ese acuerdo, a ese pacto que se había hecho con Dios. Eso traería un juicio y un juicio desastroso. Y tercero, restauración de la nación en el tiempo. ¿Cómo resumir el libro de Jeremías? Fácil, sencillo. Arrepentimiento, condenación y juicio por no atender ese arrepentimiento y la restitución en el tiempo de Jerusalén. ¿Fácil o muy fácil? Muy fácil. ¿Sí o no? 8 temáticas divididas
establecidos en los 52 capítulos, dos temas centrales. Eso es, básicamente, el libro de Jeremías, que nos ponemos en la disposición de poder estudiar, analizar y entender. Recuerde, es bueno que usted le dé una miradita al capítulo antes de llegar a la reunión, antes de vincularse a este ministerio. Que el Señor les guarde, que el Señor les ministre. Chao.